¿Qué tal, amigas y amigas? Bienvenidos en el Ende TV. Hoy traemos para todos ustedes una entrevista bastante interesante directamente desde Tarija, Bolivia. Se encuentra conmigo esta tarde Ana María Villalpando. Ella es abogada, educadora y coach de educación. Estaremos hablando sobre su nuevo proyecto de educación donde está trabajando arduamente por la educación de Bolivia. Y hoy para mí es un placer tenerla aquí en el Ende TV. Así que bienvenida, señora Ana María. Buenos días, Delcy. Es un gusto para mí estar aquí y muchas gracias por la entrevista para poder platicar exactamente sobre educación. Nuestra educación necesita muchos cambios, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, porque se está viendo bajo muchos parámetros de que la educación ya dista de hace unos 200 años para atrás, de la era industrial. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos al día para poder estar con la nueva inteligencia artificial que tenemos adelante y además ya lo que el mundo nos está pidiendo, ¿no? Actualmente. Es bien interesante todo su currículum, ¿no? Porque veo la importancia que le ha dado a la educación y a la educación que de cierta manera se ha perdido, ¿no? A nivel mundial, porque vamos a estar claros que a nivel mundial hay una decadencia de educación y nuestros jóvenes pues no se están educando de la manera correcta y se han perdido muchas cosas porque se manejan patrones antiguos, como usted bien lo decía. ¿Cuáles son los patrones que se debe identificar para poder comenzar a implementar una educación actualizada, según con su conocimiento en educación? Mira, yo he estado dando muchas clases en la universidad y ahora pienso dar aquí a los de los colegios de entre quinto y sexto antes de salir a bachiller, precisamente para que ellos tengan una idea qué es lo que van a estudiar, porque qué es lo que sucede. Están estudiando un año o 2 años en una carrera y luego como que dicen, no, esto no es para mí. Por lo tanto, uno tiene que empezar a cambiar los nuevos paradigmas y además los nuevos conceptos que tenemos y ahora manejar todo con la programación neurolingüística, con el coaching y las emociones de los estudiantes. ¿Por qué las emociones? Es tan importante ahora considerar sus emociones porque no estamos ya en la era en que estamos frente al maestro. Ya tenemos que hacer un 360 grados. Es bien interesante lo que usted dice, ¿no? Sobre todo trabajar con las emociones. Hay algunos países que están trabajando con el formato diferente, ¿no? Y sin embargo, pues les ha funcionado. Sobre todo el no como que obligar al estudiante a tener como ya claro desde temprana educación que exactamente va a desarrollar una carrera a futuro, ¿no? Y trabajan, como dice usted, con las emociones, ¿no? Y los dejan que ellos vayan poco a poco explorando y viendo qué realmente es lo que les gusta. ¿Cómo usted, con su conocimiento, puede, no sé, identificar a esos estudiantes que a veces no tienen claro lo que quieren estudiar y cómo los guía? Hay varios sistemas, como puedo decirte, es el Messenger, los tests Messenger, que directamente tú trabajas bajo las habilidades de los estudiantes. Las habilidades, que es muy importante, no solamente nosotros hemos sido educados, y no sé, me pongo en tu lugar, no, tú eres muy niña, yo sin embargo tengo ya pues bastantes años y he sido educado con el hemisferio izquierdo y muy poco hemos manejado el hemisferio derecho. Por lo tanto, ahora es que tenemos que tender los puentes entre ambos hemisferios y eso nos facilita a que tengamos nuevas posibilidades a los niños, a los jóvenes y estudiantes. ¿Qué está usted actualmente implementando en sus cursos y cómo está orientando también a los docentes, ¿no? Porque usted quiere, y entre su proyecto está poder no solamente hacerlo en Bolivia, sino también trascender, ¿no? Porque necesitamos, no sé, como tener un lineamiento a nivel, sobre todo de Latinoamérica, para que no haya como que esa desbalance, ¿no? Y suele haberlo, para poder ayudar, sobre todo a los docentes, para que puedan ayudar a los estudiantes, porque actualmente, después sobre todo de lo que se pasó con la pandemia, yo que trabajo en un podcast de educación, veo muchísimo todo lo que tiene que ver. em,
con el bajo rendimiento actual que tienen los estudiantes después de haber vivido una situación tan dura como fue una pandemia. Entonces, ¿cómo usted ayudaría o qué le aconseja a los docentes para que puedan ayudar a los estudiantes? La pandemia fue muy dura realmente y para nosotros los docentes también lo fue. Hemos tenido que cambiar todo, absolutamente todo, e implementar todas las cosas que teníamos como las currículas, ¿me entiendes? Las currículas. Sin embargo, pues ahora estamos ya, es decir, aterrizando un poco sobre lo que nos va a venir en un futuro. Y te quiero comentar algo muy interesante. Me gusta a mí leer bastante. Soy una instructora de lectura de alto rendimiento. Este, lo que sí me baso mucho en cómo aprende el cerebro, ¿no es cierto? De qué manera ahora es la actualidad, cómo aprende el cerebro y las investigaciones neuroeducativas, qué es lo que está ahora en boga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes? Además que estoy leyendo mucho sobre Elon Musk, que tiene muy interesante lo que refiere a a la educación que él está dando a sus hijos, a la educación que está dando a algunas personalidades o hijos de personalidades que utilizan la gamificación, que es un tipo de juego, la co-creación de puros conceptos, la dramatización en algunos casos. Entonces, ahí, por ese rumbo, es que yo me quiero manejar en ese sentido. Y está bien interesante. Yo también tuve la oportunidad hace poco de leer un poco sobre de ese trabajo que se está realizando a través de Elon Musk. Y es bien interesante, ¿no? Porque él viene con una nueva estrategia de educación, está ya implementando su educación con sus hijos y también con algunas celebridades. Y también pude ver que hay personas que van a poder optar por ese sistema educativo a través de Internet a bajos costos para los que estén interesados, ¿no? Viene con eso, ¿no? Con un concepto diferente, em, una estrategia de educación diferente para poder ayudar a los estudiantes, porque no tienen la misma mentalidad los estudiantes de antes a los que están ahora. Ahora es más práctico, más instantáneo y sobre todo a nivel emocional. Antes era reprimida las emociones y ahora no, ahí hay una libertad más amplia para las personas poder trabajar con todo lo que tiene que ver con las emociones, con la depresión, sobre todo que se está manejando muchísimo y lastimosamente es algo que está sufriendo la humanidad. Pero a mí me gustaría en este momento que me hablaras un poquito sobre todo el proyecto, cómo vas o cómo estás trabajando con los educadores y me hables también de tu libro, que es Empoderando al Docente. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? Me gustaría también saber. Y bueno, esas serían las dos preguntas para poder seguir indagando un poco sobre todo el concepto de educación que está manejando. Bueno, la verdad es que Empoderando la Docencia es el libro, sí, tienes razón, y como es de 2019, ahora ya lo tengo que poner a la actualidad. Uno de los errores es que con unos 3 años o 4 años, debido a la pandemia, precisamente yo que me fui y nos cerraron fronteras, me fui a Chile, entonces me fue un poco complejo, porque tengo que sacar, extractar todo lo que piensan los niños, los muchachos, los jóvenes, de acuerdo a estadísticas, qué es lo que ha pasado, cómo está funcionando, qué es ellos lo que están, qué falencias tienen en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son sus falencias? Para mí es importante encontrar eso. Y como dice acá el modelo socrático, que es lo que manejo, ¿no es cierto? Que dice la mayéutica. Yo utilizo mucho la mayéutica. En qué sentido? Yo hago constantemente preguntas y preguntas y preguntas hasta que el estudiante encuentre la respuesta que está en su mente. Ese es mi aprendizaje, porque de lo contrario va a ser lo mismo y lo mismo. Es que estoy dándoles lo mismo. No, es ahora que tiene que cambiar. Me rijo sobre, más que todo, Sócrates, ¿no? Que me gusta eso, que los niños, no quiero tener robots al frente.
Yo quiero unos niños que sepan incluso más que yo. Sí, y si les damos la oportunidad que expresen sus emociones y no los reprimimos, creo que podemos no solamente encontrar niños que estén abiertos a aprender, sino niños que sean felices, ¿no? Porque a veces frustramos a los estudiantes a querer que aprendan algo, sobre todo con el tema de las matemáticas, que para muchos es muy difícil, ¿no? Y los frustramos a que tienen que ser o entregar buenas calificaciones cuando son niños que no les gustan las matemáticas. Entonces es como que llevarlos y guiarlos para que ellos realmente se desarrollen lo que les guste. Yo recuerdo que anteriormente, y me gustó mucho cuando dijo niña, porque ya voy rumbo a los 50, y eh, yo recuerdo que si no nos aprendíamos las tablas de multiplicar, era frustrante y muchas veces hasta nos golpeaban con reglas en la mano porque realmente, y yo no fui muy buena para matemáticas, ¿no? Entonces frustramos a los niños y creamos en ellos esa desconfianza y el temor a una materia. Entonces pienso eso, que les den la oportunidad de expresarse, porque hay unos niños que no nacieron para seguir un curso de alguna carrera que tenga que ver con matemáticas, sino que son niños artistas. Entonces, es eso, poder trabajar con los niños, poder orientarlos y sobre todo darle la oportunidad y la libertad de escoger lo que tienen sin reprimirlo para que ellos puedan expresarlo. ¿Cuál cree usted que debe ser la técnica que debe tener un docente para que pueda identificar a estos estudiantes, ¿verdad? Y poderlos orientar para que puedan elegir lo que realmente a futuro les va a funcionar y realmente sean lo que les guste? Primero pediría yo que tengamos mucho más conocimiento de lo que sucede en el cerebro, ¿no? En la mente. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, pedir a los docentes en ese sentido. Tiene que tener más conocimiento de qué es lo que pasa en el cerebro. Si generalmente, como te dije, estábamos con el cerebro izquierdo, nada más, con el hemisferio izquierdo, y no tocábamos casi, como tú dices, los artistas nomás eran los que, y era una pelea total. Yo no, tampoco fui muy buena en matemáticas y la vez que podía escapaba, de hecho, de esas clases. Y me imagino que todos los muchachos, en cambio, otros sí que vienen con eso y les gustan los números. Entonces hay que hacer la gamificación, una especie de juego. Veo que algunos podemos realizar, qué sé yo, que por decirte ejemplo, el ajedrez, ¿no es cierto? Enseñar el ajedrez porque es una manera de pensar. El pensamiento crítico en los muchachos, en los jóvenes, es importante. Yo no les puedo decir ya, así dice la norma, así se tiene que aprender, la currícula se tiene que cumplir. No, eso ya está pasado de moda. Entonces ahora a veces me encuentro con una pared, te digo, con las universidades, pero gracias a Dios en mi universidad, en la Universidad Los Andes de La Paz, me daban el chance de decir, Ana María, cumple con la currícula y usted puede ver cómo ellos aprenden. Entonces, genial, de verdad, Delcy, fue genial, porque ahí sacaron los muchachos con diferentes eh, líderes, saqué líderes y hasta el día de hoy pues me llaman y me dicen, licenciada, o que la extrañamos, ¿por qué no se viene? Entonces hay que ver la manera y tenemos que tener un conocimiento profundo muchas veces de lo que tenemos en la mente los maestros, cómo se manejan, qué es lo que hacen las neuronas, cómo van las dendritas, en qué momento aprenden los muchachos. No tienen que estar sentados todo el rato. No, pueden mascar chicle. Sí, porque eso ayuda más a la oxigenación en el cerebro. Entonces, hay varios modos de que uno puede tomar en la docencia. Sabe que usted en este momento me hace retroceder a cuando estaba en bachillerato. Hay un profesor, y nunca lo voy a olvidar, a Dios gracias está vivo, el profesor Millán del estado Táchira en Venezuela. Y ese profesor actualmente todavía sigue dando clases, tiene muchos años dando clases, yo creo que más de 45 años dando clases, y el formato que él aplica para dar sus clases. Yo recuerdo que cada vez que me decían en segundo año, que ya iba a comenzar a ver entre tercero, cuarto y quinto año, que son los grados que él da de secundaria, me metía en miedo porque decía que era un profesor que solía llevar muchos estudiantes a reprobar, porque es muy, muy, muy exigente.
Cuando tengo la oportunidad de ver clases con él, veía que sus clases todo el tiempo eran de una forma interactiva. A veces nos mandaba a estudiar algún libro, porque nos daba castellano, ¿verdad? Castellano, y ver que nos mandaba 2 o 3 capítulos y decía, quiero que se aprenda eso cantando. Y después cuando llegábamos nos ponía todos a cantar. O decía, 2 minutos, no quiero ruido y quiero que todos empiecen a bailar. Y bueno, es que es impresionante el formato que él da la clase, ¿no? Y todos lo aman, lo aclaman, pero es un señor muy estricto, pero el formato espectacular. Y mira que han pasado muchísimos años desde que yo vi clase con él y recuerdo clases enteras y cómo aprendí con él el formato que él maneja. Lo aprendí muchísimo con él. Hay clases que yo me acuerdo clarito que yo vivía con él 2 horas y aprendí muchísimo, ¿no? Entonces con él aprendí muchas cosas y para mí fue un mentor que él no lo sabe, pero yo lo admiro muchísimo. Y es verdad, tenemos que trabajar con los estudiantes de un formato que todos se sientan libres, todos se sientan relajados, porque cuando estamos encima de estos estudiantes y los reprimimos, pues no aprendemos. Y es bien interesante conocer a los estudiantes. Pero en un aula podemos encontrar estudiantes con diferentes comportamientos. Y el cerebro funciona totalmente diferente de cada estudiante. Algunos pues tienen una manera de aprender con el hemisferio derecho y otro con el hemisferio izquierdo. Pero ¿cómo hace usted para llegar a un aula y poder identificar a los estudiantes con el mismo formato de evaluación? Con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal me dice mucho de los estudiantes. Entonces, si veo que un muchacho está aburrido, bueno, pues veo, a ver, yo voy a dar la primer clase, o sea, la primera hora de las diapositivas, y siempre partes de la mitad, como el reloj, hacia la derecha. Y la próxima, tú, los próximos minutos, lo vas a hacer. Y vas a decirme, me voy a poner de estudiante y si algo no lo estás captando, yo te digo, esto podemos cambiar. Y así los muchachos se motivaban, porque mucho hace la motivación en ellos. Te digo que incluso les decía, ya, mañana alguien quiere dar clase, porque como sabían exactamente yo lo que iba a hacer, cómo se preparaban, mañana va a ser tal lección. Se preparaban y decían, yo quiero. Todos querían salir para para dar la clase. Entonces yo, ok, bien. Y es ahí donde aprendían mucho más. Y en el examen, pues no me costaba mucho que aprendo, porque es como que ellos daban la clase, que es la invertida, ¿no es cierto? Y la verdad, me hacían lo mismo a mí mis docentes. Me decían, Ana María, ok, para mañana tal, tal tema que usted me prepara. Entonces, yo he sido beneficiada con ese sistema. Mis catedráticos todos decían, tal vez porque yo era mucho mayor que los otros muchachos, pero sí les agradezco porque me han dado esa enseñanza y dije, cuando yo sea docente, quiero ser así, como ellos. Qué bonito, y me encanta sobre todo la relación que uno puede llegar a tener con un docente que sea el que te guíe y te empodere, porque es empoderar a los estudiantes a tomar decisiones correctas y que no les pase como les ha pasado a muchos, que comienzan una carrera y no la terminan porque todavía no se terminan de autoconocer y conocer realmente qué es lo que quiere. Me gustaría aprovechar la entrevista para que usted me diga exactamente 2 elementos que debe tener un docente para poder ayudar a un estudiante que sobre todo lo ve que no está muy bien centrado y no sabe qué es lo que quiere en la vida, y sobre todo los que están actualmente en la universidad, que hay muchos que están estudiando carreras que no los llenan. ¿Ok? Los docentes para mí, es buscar las aptitudes y las habilidades en cada uno de los estudiantes. Y la otra es lograr que ellos puedan tener la resolución, lleguen a tener una resolución de problemas.
porque de nada sirve que yo les diga las respuestas si ellos no van a lograr a tener un pensamiento crítico. Eso es lo más importante, que tengan un pensamiento crítico. En esta vida es importante para los muchachos. Y nos encontramos con diferencia de edades, diferentes estudiantes, sobre todo universidad, secundaria y primaria. Para los que tenemos hijos que están comenzando, ¿verdad? La secundaria, por lo menos me incluyo, mi hijo, em, a veces nosotros como padres, ¿no? Y esta pregunta la hago como madre. A veces, pues, queremos meterlo en varias actividades y a veces creo que le metemos muchas responsabilidades en corta edad. ¿Cuáles creen ustedes que nosotros como padres debemos orientar a nuestros hijos? Realmente, ¿cómo debemos como que ayudarles, orientarlos para que ellos puedan, como dice usted, poder guiarlos y poder abrirles esa mentalidad para que ellos también puedan tener como que esa forma de conseguir lo que realmente los va a ayudar a futuro o a tomar una carrera que realmente sea, que les guste y que los beneficie, ¿no? Pero sobre todo los adolescentes, porque los adolescentes o los niños son caracteres diferentes y tienen una visión diferente ya a una persona que ya esté estudiando en la universidad. ¿Cuál sería su consejo como para los padres para que nos ayudes? Y lo tomo para mí. Escucharlos. La escucha activa, porque los niños mandan mensajes, muchos mensajes, y a veces no sabemos escuchar los padres. Eso me ha ocurrido en la universidad. Y ellos me decían, pero licenciada, yo no me gusta derecho. Y le digo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Por qué estudias derecho? Es que mi papá es abogado y él quiere que yo escuche, que yo estudie. Entonces le digo, ¿qué te gustaría a ti, ingeniero mecánico? ¿Y cómo harías con tu papá? ¿Qué le dirías a tu papá? Es difícil, mi papá es complejo porque mi papá, no le he dicho, no, los papás sabemos escuchar y hay mensajes que te va a escuchar, solamente platica con él, porque si no te gusta, no te va a gustar nunca esa profesión. Entonces habla. Y los padres tenemos que saber escuchar. Es importante también a los padres pasarles un poco de coaching, ¿no? La escucha activa que vienen esas cosas. Siempre estar leyendo. A veces no es importante que tú vayas a terminar un curso de un año de coaching. No, ahora hay mucho en los medios de comunicación donde a ti te pasan tips. Entonces, en esos tips uno va viendo. Y lo más importante, no saturar a los jóvenes, no saturar. Ellos saben lo que es lo que quieren, solo que a veces decimos, no, es que yo soy mayor y yo sé qué es lo que tiene que hacer mi hijo. No, no, y nos equivocamos muchas veces como madres. Y pues si esta entrevista te tuviera o vamos a tener otra oportunidad, te contaría de mis hijos, ¿no? Realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que les ha sucedido, qué es lo que tuve que tomar decisiones aún en contra de mi esposo. Sin embargo, son ahora felices con las profesiones que tienen. ¿No? A veces los he cambiado a medio año de un colegio a otro, ¿sí? Sí, lo reconozco y era problema con mi esposo. Sin embargo, ellos eran felices en los otros colegios. Entonces, es ahí donde como papás tenemos que saber escuchar. Ese es mi consejo. Qué bonito, es verdad. Si no, si realmente no ayudamos a nuestros hijos escuchándolo, de verdad no vamos a hacer realmente lo que les gusta y lo que queremos son niños felices, adultos felices, porque tenemos muchos profesionales que, sobre todo hay médicos, que cuando nos van a atender y decimos, wow, pero mira cómo me atendió este médico, cómo me atendió tal persona, pero realmente a lo mejor están frustrados con una profesión que nunca quisieron y que los obligaron a estudiarla. Y eso solía pasar muchísimo hace años anteriores, que te obligaban a tener una profesión. La profesión que tus padres elegían para ti y no que le daban la libertad para escogerlo. Y es verdad. Me gustaría que usted me dijera si usted hace cursos vía online para las personas que estén interesadas de otros países. Y si es así, bueno, me gustaría que nos dé información porque es bien interesante poder
contar con expertos como usted para que nos puedan orientar, sobre todo a los que estamos dentro de la rama de educación y los que tenemos hijos. Mira, probablemente para un futuro podríamos ver del sí. Sin embargo, yo soy de la idea de hacerlo face to face. ¿Entiendes? ¿Por cuál razón? Porque ahí es donde yo los analizo, yo los veo, yo los siento, yo estoy con ellos y estoy viendo cómo se manejan, ¿me entiendes? Es como, ¿qué están, incluso qué están pensando? Oh, me están tomando atención, están viendo a la mosca volar, qué sé yo, y le digo, bueno, ¿tienes algún problema? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Será que puedes? Entonces ahí entro a lo que es face to face, aún, probablemente en un futuro. No, los medios de comunicación te pueden vender inclusive un curso y no sabes si lo captaron o no. E incluso te digo, mira, estas alturas de mi vida, pues si voy a tener que viajar y hay un buen grupo de personas que quieren un curso, pues sí lo doy. Voy hasta ahí para dar el curso personalizado. No, está muy bien, está interesante, pero me encantaría que pudiese hacer uno online, por lo menos pronto, para nosotros poder estar atentos y poder participar. ¿Me entiende? Yo trabajo, como le dije, también en el área de podcast y hago conferencia para estudiantes porque me gusta ayudar sobre todo a los estudiantes inmigrantes de Estados Unidos que llegan y pues no tienen documentación y entonces siempre estamos dando charlas de cómo motivarlos a poder conseguir becas sin importar su estatus migratorio. Entonces, ya he realizado 4 conferencias y han sido todo un éxito y hemos ayudado a muchos estudiantes a conseguir becas y, como le digo, sin importar el estatus migratorio. Y a veces uno quiere esas herramientas porque no solamente es brindarle la información, sino la motivación, que es a veces lo que puede llegar a faltar en un estudiante. Claro, yo te entiendo. De todas maneras, te pediría por favor que a futuro podamos platicar al respecto y ver cómo lo podríamos solucionar, ¿no es cierto? Y reencontrarnos nuevamente para poder hacer probablemente un curso pequeño, ¿no? Vamos a platicarlo después del, si te parece. Claro que sí. Bueno, señora Ana María, estoy pues muy feliz de haberla tenido aquí. Como le digo, para mí el tema de educación es súper interesante y sobre todo la parte motivacional, ¿no? Y el ser humano, que el ser humano es una caja de sorpresas que quisiéramos nosotros descubrir y a veces podemos convivir con personas durante muchos años y no terminamos conociéndolos, ¿no? Y sobre todo la misión, ¿no? Que pueden tener las personas. Usted que tiene una misión de sobre todo ayudar a las personas a encontrar realmente el camino que los pueda llevar a la felicidad y estar haciendo cosas que realmente eso, desde la felicidad. Me gustaría saber si tiene plataformas digitales para que las personas puedan seguir o cómo pueden adquirir su libro, que sería bien interesante poder adquirirle el libro Empoderando al docente, a la docencia, ¿no? Ajá, empoderando a la docencia. Entonces, Y me ujú. gustaría, De todas maneras, si están en Amazon y si tiene plataformas digitales, para que las personas puedan seguir y cualquier pregunta que puedan hacerle, bueno, estén allí, usted esté atento para poder ayudarlos. ok, con mucho gusto. De todas maneras, está mi libro, está en Amazon y estoy en Instagram y en Facebook, anamariavillalpando.coach. Muy amable, señora María. No sé si quisiera agregar algo adicional, algún mensaje adicional para los docentes y los padres y sobre todo los gobiernos para que vayan implementando un sistema educativo que realmente funcione, que sea actualizado y que ayude a nuestros estudiantes. Que ahora los gobiernos sí, porque mucho depende de los gobiernos, que nosotros como educadores no podemos, ¿no? Estamos restringidos, cuadrados, bajo una currícula. Sin embargo, a los gobiernos que sí, tiene que haber una revolución nuevamente educativa para poner todo en lo que actualmente se maneja. Y ahí vuelvo a repetir, Ad Astra, que es de
Elon Musk, como se escribe en español, no en inglés, y que está muy bien encaminado en eso. Yo diría que nos basemos en algo y empecemos a ver lo que es, cómo aprende nuestro cerebro, de este autor que es buenísimo, e investigación de neuroeducativa actualmente. Entonces, esto tiene que cambiar. No podemos estar con la revolución industrial. Y como docentes, investigar más sobre qué es lo que sucede en los cerebros de los chicos. Y como padres, también, porque sí los ayudamos, porque somos una unión entre docentes y padres de familia. No, bueno, con esas palabras también me quedo a estar a pendiente más en el comportamiento y lo que queremos para nuestros hijos, pero sobre todo escuchándolos primero. Gracias nuevamente, señora Ana María. Para mí fue un placer haberla tenido aquí directamente desde Bolivia. Para mí es un placer. Un saludo para todos los bolivianos. Y bueno, les deseo lo mejor y que bueno, se logre todos sus sueños, que es poder ayudar a hacer como una renovación en el sistema educativo en su país y que también pueda trascender a otros países. Muchas gracias por habernos acompañado y traer esta información de sumo interés. Muchas gracias. Gracias, Delcy, a ti y al canal en el Lente TV. Muchas gracias. Espero verte pronto. Dale, muchas gracias. Bueno, amigos, los invitamos a seguir nuestras plataformas digitales y todas las entrevistas que traemos para todos ustedes. Más información podrán encontrar en nuestras plataformas en el Lente TV y sobre todo en nuestra web www.enelentevmagazine.com. Así que sirve para ustedes, Delcy Jacqueline Carvajal, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, señora Ana María, por estar con nosotros. Gracias.